Bueno, tú me dices. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos en nombre de Intersaber, Centro de Pensamiento, donde impulsamos la solidaridad entre los pueblos, saberes, intercambio de saberes entre los pueblos, líneas de investigación, acciones formativas, siempre desde la perspectiva, por supuesto, del respeto, de la solidaridad, de la autodeterminación, impulsando o tratando de impulsar en el mundo la multipolaridad. El día de hoy tenemos el honor de recibir en este espacio de Intersaber a Ricardo Chiti, quien es investigador de artes plásticas, es escritor, es músico, es licenciado en artes de la Universidad Central de Venezuela, profesor de literatura en la Casa Nacional de las Letras, investigador, por supuesto, en el conversatorio que nos atañe el día de hoy, que es referido a Venezuela y la geopolítica mundial. Ha escrito varias novelas, entre ellas la trilogía Caribe Mix y también varios ensayos de filosofía y libros de poesía. Bueno, antes de darle la palabra a Ricardo, vamos a darle la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan. Agradecemos a la gente del INSES por recibirnos en este espacio, a las personas que están conectadas por el espacio de Google Meet. Y bueno, sin más preámbulos entonces, vamos a darle la palabra a nuestro invitado de honor, que es Ricardo Chiti. Bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado por la invitación y de tener la oportunidad de expresar algunos conceptos y algunas ideas sobre la situación de Venezuela en el mundo en este momento, ¿no? Y bueno, voy a ser un poco práctico y también midiendo el tiempo, porque usualmente suele ocurrir en los medios de comunicación de cualquier tipo, sea digitales o análogos o impresos, que la noticia copa todo, ¿no? Y es un error metodológico porque cuando la noticia copa todo, nos olvidamos de que se llegó allí por un proceso. Entonces, por ejemplo, ahorita el tema de las elecciones en Venezuela es como el non plus ultra de la actualidad y eso nos aleja de la complejidad realmente que estamos viviendo en Venezuela y en relación sobre todo a las relaciones internacionales, ¿no? En principio, para ir directo al punto, yo voy a hablar de una estructura global que mucha gente vincula con la globalización, ¿no? Lo que ocurre es que en muchos momentos de la historia han existido globalizaciones, que es cuando una cultura se hace hegemónica en un territorio extenso. Es decir, podemos hablar del Imperio Romano, podemos hablar del Imperio Helenístico, podemos hablar del Imperio Inca, podemos hablar del Imperio Azteca, que son globalizaciones dentro de un territorio extenso. Lo que me llama a mí a reflexionar, porque si más bien como investigador soy más orientado al pensamiento que al análisis situacional, ¿no? Pero sin embargo los datos situacionales siempre son bienvenidos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay que analizar también los términos. Entonces, cuando se habla de globalización, en realidad se habla de megaglobalización. Es decir, una globalización total del planeta, que sí es una experiencia absolutamente nueva. Pero antes sí ya hemos tenido globalizaciones que podríamos llamarlas locales, aunque parezca contradictorio, porque generaron un dominio en distintas naciones desde el punto de vista territorial, ¿verdad? Entonces, esta estructura global, sobre todo la que tenemos en este momento, está en crisis. Y está en crisis porque hay una transición que yo le denomino transición a la realidad. Le denomino esta transición. Pero al mismo tiempo les indico que en realidad no sabemos qué va a ocurrir. Y esto lo digo con todo respeto y seriedad porque en la investigación que he realizado durante estos 11 años, una de las cosas que me he dado cuenta es que muchos analistas en algún momento de su investigación tienen que reconocer que no entienden lo que está ocurriendo, porque la cosa es tan compleja y hay tantas contradicciones
que, bueno, se esperaba de repente la reacción de un líder internacional y reacciona de una manera distinta en una coyuntura. En el caso, por ejemplo, nuestro, tenemos a Lula y tenemos a Petro, que están reaccionando de una manera que no entra dentro de la estructura que nos podríamos esperar, ya como países latinoamericanos, ya como vecinos regionales y ya con la visión global, ¿no?, del bloque latinoamericano. Esto es importante porque esta estructura global que está en crisis, por supuesto, está permitiendo que surja otra estructura global. Y ahí es donde viene lo positivo, que estamos en esa transición y no hay definiciones concretas. Es decir, no tenemos concretamente una definición hacia dónde vamos. Y esto hay que decirlo con sinceridad. En ese sentido, Venezuela tiene una posición interesante porque sí tenemos un esquema y sí tenemos un proyecto y sí tenemos una finalidad. Eso es importantísimo en esta estructura general. Ahora, ¿qué ocurre con la estructura general que tenemos en este momento? Como ustedes saben, a partir de la Segunda Guerra Mundial se formó una estructura global en donde se impuso un esquema que podríamos llamar bipolar, ¿no?, o bifocal, para decirlo de otra manera, que a mí me parece más preciso. Teníamos el bloque soviético y teníamos el bloque occidental, para llamarlo de alguna manera. Este sistema que se estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial está en crisis en este momento, pero también porque ocurrió un hecho importante con la caída de la Unión Soviética, que eso desbalanceó el equilibrio que existía y eso permitió que una de las partes o uno de los bloques ejerciera un, ¿cómo podríamos llamarlo?, un diseño hegemónico en donde tomó el control aparentemente, porque este control está fundamentalmente orientado hacia las finanzas, hacia las geofinanzas, que es justamente la manera en que ellos tienen de presionar a los países que no están de acuerdo con sus proyectos o con sus intenciones, ¿verdad? Esa estructura que se impone en la década del 90 es tan fuerte que uno de los problemas que veo en los analistas que defienden esa línea es que, como decimos popularmente, se quedaron en los 90s. Es decir, cuando ustedes escuchan sus análisis, uno descubre que no se dan cuenta que hay ocasiones de interés en donde vemos focos de dinámica económica y social que no pertenecen al centro de Occidente. Es decir, África, Asia, Asia Menor, América Latina, Oceanía, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, a pesar de ese establecimiento hegemónico de los Estados Unidos específicamente y de la Unión Europea posteriormente, aunque evidentemente es el bloque occidental que siempre han sido aliados, de hecho así se les denomina hasta que se termina la llamada Guerra Fría, se les denomina aliados. Esta estructura al mismo tiempo no pudo evitar que se dinamizaran los pueblos. En ese sentido, pues, esta estructura global que empieza a diseñar una hegemonía ya mega global, es decir, que va más allá de los bloques, que trata de incluirlos a todos, esa estructura comienza a darse cuenta de que hay picos o situaciones que empiezan a escapárseles de las manos. A pesar del control que ellos tenían, por ejemplo, con los llamados tigres asiáticos, los tigres asiáticos empiezan a desarrollar todas unas características y toda una perspectiva que le agregan variables a su visión del desarrollo, ¿ok? Y eso implica, por un lado, un contraste que a lo mejor no lo vemos en la parte financiera, es decir, los financistas, los que tienen el capital, pero sí lo vemos de una manera clara en la parte laboral, porque aquí viene otro problema, que es que lo laboral como ítem
si ustedes se ponen a analizar, no existe en la concepción financiadurista. Se da por sentado lo laboral. Bueno, va a haber trabajo, por ejemplo, se dice, va a haber trabajo. Van a llegar las empresas, van a llegar las inversiones y va a haber trabajo. Pero nunca se nos dice cómo va a ser ese trabajo. Es decir, cómo va a estar remunerado, cómo va a ser la relación entre el patrón y el empleador, y el empleado. Nunca se nos especifica. Hasta el punto, yo haría aquí una pregunta. ¿Ustedes saben cuáles son las condiciones laborales de China? ¿Ustedes saben cuáles son las condiciones laborales de Rusia? ¿Alguno aquí lo sabe? ¿Tiene idea? Muy bien, eso está interesante, porque yo no. Es decir, yo no sé cómo funciona bien la relación laboral. Tengo datos, claro, evidentemente sí manejo datos, pero saben, no veo claramente hacia dónde va este sistema, desde el punto de vista laboral, ojo, no específicamente. Y esto es importante porque cuando hablamos de economía, se nos olvida el aspecto laboral que forma parte de la economía. Entonces, ¿qué ocurre con esta estructura global que ha impuesto una visión económica financiadurista, es decir, financiera? Es decir, vamos a ver si nos entendemos en popular. Si no hay dinero, no hay nada. Esa es la concepción financiera, ¿ok? Y por eso ustedes ven que a través del neoliberalismo se empiezan a hacer las privatizaciones. ¿Por qué se hacen las privatizaciones? Porque está el capital, ¿verdad? Y está el aspecto técnico que va a pagar el capital. Muy bien. Y entonces, eso es lo que genera una relación entre la explotación de los recursos desigual, porque como tú tienes la financiación, tú das la financiación y das la técnica, te llevas la mejor tajada. Mientras que el que tiene el recurso se lleva la menor tajada, que es un esquema además colonialista. Fíjense ustedes cómo se relaciona la visión imperial y esta estructura global que se impuso a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú tienes finanzas y tienes la técnica, pero no tienes el recurso, ¿cómo lo vas a explotar? Ahí viene la idea de justamente los países que tienen los recursos tengan derecho a exigir mejores beneficios, mayores y mejores beneficios. Porque si bien es cierto, no están en capacidad de desarrollar la industria de la explotación de esos recursos, tienen el recurso. Entonces, hasta donde yo sé, nunca he visto que se emplee dinero y se emplee técnica en donde no hay recursos. No conozco eso. Es decir, quiere decir que los recursos sí son importantes, porque desarrollas la técnica y desarrollas la financiación para explotarlos. Si no están los recursos, no hay ni financiación ni técnica. Fíjense ustedes cómo ellos le dan preponderancia a las finanzas, porque manejan el dinero. Ahora, ¿qué pasa con esta estructura global? Resulta que ese dinero lo imprimen ellos. Fíjense cómo las cosas se van desbalanceando de manera brutal, porque no solo es que tú financias, no solo es que tú aportas la técnica, no solo tú te quedas con el mayor provecho, sino que encima imprimes el dinero. Es un poco lo que ocurre con el neoliberalismo y el Estado mercantil. Estoy usando un concepto que es mío, Estado mercantil, que yo lo opongo al Estado público. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo el neoliberalismo? El neoliberalismo con las privatizaciones hace una jugada que consiste en lo siguiente. Uno, el dinero público, el presupuesto público transita por los bancos privados. Eso es una ganancia para ellos. Dos, los bancos privados le prestan al Estado. Tienes otra ganancia. Y encima de eso viene la privatización de los servicios que por algo se llaman servicios públicos. Es decir, si tú privatizas los servicios, el ciudadano, y aquí viene un problema de la ciudadanía, no es un ciudadano sino un consumidor, que es la finalidad del Estado mercantil, sustituir al ciudadano por un consumidor. Fíjense ustedes cómo esto todo es coherente con la estructura general que se quiere imponer. Es decir, yo controlo la técnica, las finanzas,
controlo la comercialización de los recursos. Ustedes se quedan con poco y encima de eso yo imprimo el dinero. Es decir, que puedo, además de eso, exportar inflación, que es lo que hace el euro y el dólar. A ellos no les afecta. Ahora sí les está afectando por la guerra de Ucrania, pero ese es otro tema, ¿no? Lo que quiero que vean es que esta estructura global que tenemos en este momento está en crisis. Y está en crisis por una sencilla razón. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, porque tenemos a Siria, y si ustedes ven, está Ucrania. Si ustedes trazan una línea entre Occidente y Rusia, van a conseguirse que prácticamente esto se dividió. Es decir, la expansión global de la OTAN se detiene en Siria y se detiene en Ucrania. Pero lo más consecuente de esta situación es que después África empieza a asumir posiciones autónomas. Como ustedes saben, ya África está pidiendo su oro, ya África está pidiendo tratamiento de 50-50 con Europa. De hecho, ese fue el problema con Francia no hace mucho, porque en el caso de las colonias francesas se negaron a seguir con el mismo contrato y obligaron a los franceses a firmar un nuevo contrato, porque lo que está ocurriendo es que en base a esta división se está trancando también África para Europa. Y eso ha generado una gran crisis financiera, porque ya tú no puedes cambiar una buena parte del dinero impreso por los recursos que te aportaba Asia Menor y África. ¿Qué ocurre allí? Ahí Venezuela entra a jugar un papel muy importante, porque Venezuela no solo tiene recursos, sino que también tiene una posición geoestratégica, que esto es muy importante, ¿no? Ahora bien, para que ustedes vean que ese es el panorama de la estructura general de la condición mundial en este momento, a grosso modo y de una manera muy sintetizada, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar a lo que genera la discusión con Venezuela. Y en ese sentido hay que reconocer, aunque a muchos les produzca reacciones contrarias, que el presidente Chávez tuvo una visión excelente en geopolítica, porque siguió la línea bolivariana, que es una línea que además se formó en la sociedad patriótica, y es una línea nacional e internacional. Es decir, el nacimiento de nuestra república no fue solo local. Si ustedes leen el Acta de Independencia, léansela, se los recomiendo, que la escribió Juan Germán Rocio. Si ustedes leen esa acta, se van a dar cuenta que allí hay una visión local e internacional. Es decir, que el presidente Chávez realmente lo que hizo fue rescatar nuestra verdadera línea geopolítica desde la República, desde el principio de la República. Y eso estuvo muy bien, porque justamente en este esquema surge un aspecto que es la autonomía y la independencia. Y quiero concentrarme en ese concepto porque es clave para entender lo que está ocurriendo. Si vimos ya esa estructura global que se basa en la dominación hegemónica, cuando hablamos de autonomía e independencia, eso automáticamente choca con esa estructura, porque tú estás pensando en cómo resolver tus asuntos locales. Quiere decir que no es tan solo que tú estés conectado internacionalmente, sino que además tú resuelvas tus problemas locales. ¿Ok? Fíjense ustedes que esa situación convierte a Venezuela dentro de este esquema en un problema. Porque tienes el criterio de la decisión de lo que tú vas a hacer con tus recursos, con quién te vas a asociar. O sea, esa independencia y esa autonomía es inaceptable para la hegemonía occidental, para llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué es inaceptable? Porque en la ideología neoliberal no se concibe que haya desarrollos locales.
todos los desarrollos tienen que estar integrados a las finanzas. Y como yo imprimo el dólar y el euro, de esa manera puedo controlar. ¿Ok? Entonces, cuando Venezuela retoma la línea bolivariana, que mucha gente se burla, que nos mandaron al siglo XIX, yo siempre les respondo que el neoliberalismo nos mandó al siglo XVIII, porque eliminó los beneficios laborales. O sea, nos colocó en el siglo XVIII cuando la plebe pasó a ser obrera en la revolución industrial y donde no habían derechos, no existían derechos. Porque es lo que yo digo también, ¿no? Los conceptos se usan como marcas de zapatos, los conceptos no son marcas de zapatos, no son marcas de teléfono, no son marcas de computadora. Los conceptos son para entender la realidad. Entonces, cuando se habla de autonomía e independencia, que parece un asunto nacionalista, romanticista, nos damos cuenta que en el planteamiento bolivariano está concebido desde el inicio como una forma en que la localidad se desarrolle y se relacione con el exterior, que es lo que plantea la revolución bolivariana. ¿Ok? Otro problema es que no se analiza bien el concepto de revolución bolivariana ni se analiza bien el concepto de socialismo del siglo XXI. No se analiza bien. Digo que ahí hay un problema, pero no es el tema nuestro en este momento. Solo podemos decir que el simple hecho de asumir una autonomía, una independencia en esta estructura global nos convirtió en un problema para los grupos corporativos, que es otro nombre que se le puede dar a los grupos de poder que manejan el mercado, ¿no? Y se vinculó además porque el presidente Chávez tenía la formación marxista, que es tan beneficiosa, no tanto por hacerse marxista, yo no soy marxista, les confieso, pero en otras palabras, el que no lea Marx, oye, no puede entender lo que está pasando. O sea, Marx es un instrumento y una herramienta fundamental. Incluso les digo un secreto, los neoliberales leyeron a Marx. Y muchos dicen que los leyeron mejor que los comunistas. En los 90 mucha gente decía que los neoliberales leyeron mejor a Marx que a los comunistas, porque le tomaron las herramientas y las utilizaron, pero para destruir el Estado social. ¿El Estado social es comunismo? No. ¿Es socialismo? No. El Estado social es una condición pública, ciudadana. Y ese es otro error con los conceptos. No podemos vincular los beneficios sociales con el comunismo o con el socialismo. Eso es un error. Cuando se habla de comunismo y se habla de socialismo, se habla de estructuras específicas que se desarrollan según las circunstancias reales. ¿Ok? Y eso un poco es lo que hace el presidente Chávez, que tiene una formación bolivariana y tiene una formación marxista. Eso lo ayuda a ver la estructura general, la estructura local, pero además se da cuenta de que mediante el desarrollo endógeno, ese concepto también se olvidó, tú puedes insertarte en el mundo global en mejores condiciones, que es lo que hay que buscar. En el mundo global tú tienes que llevar lo que produces. Y esa relación y ese vínculo es lo que hace el equilibrio. Si ustedes analizan los discursos de Chávez, esa es la finalidad que se busca. Evidentemente no se comprende bien, aunque afortunadamente en la estructura que tenemos se está orientando siempre hacia ese fin. Afortunadamente lo hemos podido mantener. El asunto es que dentro de la diatriba política estos conceptos son muy mal empleados y de verdad hay muy mala preparación, sobre todo en el bando contrario. En la oposición hay muy mala preparación, es desconcertante, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Es imposible que Venezuela se desarrolle sin autonomía e independencia. Es imposible. No es posible. Y tenemos el ejemplo del siglo XX por donde Venezuela se fugaron aproximadamente casi 4 billones de dólares fuera de lo que circuló en el país.
Ojo, hablamos de fuga. Fuga es una cosa, fuga de divisas es una cosa, fuga de capital es una cosa. Y tenemos el circulante en el país, que es otra cosa. Se fugaron 4 billones, imagínense ustedes cuánto circuló por aquí, de lo cual creo que no llegamos al 10% de inversión en Venezuela. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se le presta atención a lo local. Y nuestra dirigencia y nuestra clase dominante tampoco le prestó atención a ese detalle, que es fundamental porque si tú no inviertes parte de ese dinero en la localidad, pues la localidad se viene abajo. Por eso también cuando vemos, por ejemplo, el periodo que va de 1908 a 1930, que son 22 años, aproximadamente se fugaron más de 1.200.000 millones de dólares. Si se hubiese invertido el 10% de ese dinero en Venezuela, en 1930 Venezuela hubiese sido un país desarrollado. ¿Qué significa eso? Que eso de éramos felices y no lo sabíamos es un disparate. No tiene nada que ver con la realidad, salvo con la estabilidad de la moneda. Pero la estabilidad de la moneda no es calidad de vida. Es una parte de la calidad de vida, pero la calidad de vida tiene que estar reflejada en la infraestructura. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros en 1930, tomando esa fecha como hito, ni siquiera teníamos políticas públicas? No existían políticas públicas. Y ya se habían fugado 1.200.000 millones de dólares en ese momento. Que si le sacamos el 10% y eso se hubiese invertido aquí, hubiésemos resuelto muchos problemas en infraestructura, pero a nivel nacional. No como se hizo en el siglo XX, que siempre fue el centro norte costero, siempre fue focal, nunca se extendió por toda Venezuela, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso conforma lo que se denomina, o lo que yo denomino la línea bolivariana, que asimila las enseñanzas de la estructura y del planteamiento marxista y lo lleva a tierra con la comunidad o con lo comunitario. Esos son términos que generan crispación en los neoliberales, pero es más que todo, parece mentira, por ignorancia. Porque el neoliberal conoce mucho de finanzas, pero no maneja las variables. Y entonces no se da cuenta de que si tú vas a hablar de consumidor, oye, es mucho mejor tener un país que consuma todo el territorio y no el centro norte costero nada más consumiendo. Fíjense ustedes la contradicción. O sea, el desarrollo local favorece el consumo. Ahora, el consumismo es otro problema. Eso es otro tema. Pero si tú tienes a una persona que produce y puede comprar, ahí tienes un consumidor. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el desarrollo local es indispensable. Es decir, que este aspecto comunitario más bien es una herramienta excelente para el desarrollo económico. El asunto es que los financistas o los financieros no se ponen de acuerdo con los constructores, porque ese es el problema de Occidente. Esta estructura global, para además atinar todavía más, tiene una condición nueva que es el mundo multifocal. A mí me gusta más el término multifocal que multipolar. Aunque son sinónimos en cuanto a la geopolítica, son sinónimos, ¿no? Pero a mí me gusta más. Ese mundo multifocal ya era una realidad a finales de los 90 y no lo sabíamos. Y ahí viene el problema
de los medios de comunicación, que siempre hay que decirlo aquí en estos foros, una técnica que emplean, detienen a un periodista, eso lo convierten en una generalidad. Mira, van contra los medios de comunicación, pero no dicen ni una palabra de la campaña terrorífica que hicieron por medios digitales y análogos. Que sinceramente, y esta es una opinión que tengo personal, yo, si hubiese sido autoridad del CNE, suspendo las elecciones. Porque la campaña fue brutal. Yo hice un paneo los 10 días antes y eso era una cosa impresionante porque va dirigida fundamentalmente a la parte emocional, es decir, a la parte animal o a la parte irracional del ser humano. Es decir, que cuando tú reacciones te vas a llevar todo por delante. O sea, es como una preparación. De hecho, un psiquiatra, un excelente psiquiatra formado en estas lides, días antes de las elecciones, él decía, están preparando a la gente para una guerra. Y creo que el CNE allí falló. Esa es mi opinión personal, ¿no? Asumo esa responsabilidad en mi opinión. Evidentemente, ¿cuál era la idea? Bueno, si aquí tenemos esta línea bolivariana que nos está hablando de una independencia, de una autonomía, y somos incómodos a esta estructura que está en crisis, van a recurrir a lo que sea para salir de esa propuesta. ¿Ok? Esa propuesta no es conveniente. Ahí encontramos el hecho de que la reacción hacia lo bolivariano es, voy a usar un término que casi no se usa, capocho. O sea, lo bolivariano es capocho, es viejo, no tiene relevancia en este mundo, en esta dinámica, pero ni siquiera se lee en una línea, ni siquiera tienen contacto con el planteamiento. Cuando van al planteamiento más bien te sorprende porque está concebido para estas situaciones. Porque desde un principio se piensa en separarse de un hegemón y eso quedó como una línea de pensamiento que si las trasladamos ahorita es más o menos la misma postura. No podemos seguir bajo esta hegemonía porque no vamos a desarrollarnos. Si en el siglo XX, con tanta felicidad que había en el siglo XX, no nos desarrollamos, imagínense ustedes todo un siglo. Es impresionante, yo no entiendo a esta gente que habla de gerencia y de productividad, ¿cómo es posible que no aborden este problema con un sentido real de que fue horroroso el saqueo mundial que hubo? Un saqueo mundial completamente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? La línea bolivariana que apoya a toda esta visión del sur posible, lo que plantea es justamente que tenemos que ser consecuentes con la realidad. ¿Y cuál es la realidad que está ocurriendo ahorita? Bueno, África ya le está diciendo, espérate un momento, eso genera una crisis. ¿Ustedes han escuchado esa información en algún lado? ¿Han visto esa información en algún lado? ¿Han visto un artículo sobre la crisis que está generando la actitud de África en este momento a Occidente? No han visto eso por ninguna parte, ¿verdad? Ok, tampoco han visto que aquí tenemos una costa y aquí tenemos otra costa, que el día en que se relacionen no va a hacer falta ni subir acá ni subir acá. Ellos van a tener que bajar más bien. ¿Por qué estas costas que están una frente a la otra no tienen ninguna relación? Si fuéramos extraterrestres y vemos este mapa y nos damos cuenta que para ir acá, bueno, haces así, ¿no? O haces así, pero ¿por qué no así, así y así, así directo? Que es lo que se presentaría en las relaciones vistas desde el aire. Si fuéramos extraterrestres, digamos, bueno, porque esto no tiene relación. ¿Por qué no tiene relación esta parte de África con Oceanía?
¿Qué significa eso? Esto es una imagen real del mundo. ¿Por qué no hay tráfico en esta parte del planeta? ¿Qué significa eso? Eso no tiene sentido. Porque entonces tenemos aquí una oficina y tenemos aquí otra oficina que son las que controlan toda esa distribución. Y eso es lo que se está viniendo abajo. Por lo tanto, Venezuela es fundamental, por eso la línea bolivariana, por eso Bolívar y Chávez ven claramente que la condición es más que evidente. Y les explico. En la colonia, todo lo que venía de Europa pasaba por Venezuela. Todo lo que iba de Europa hacia el sur pasaba por Venezuela. Y todo lo que iba del sur al norte pasaba por Venezuela. ¿Ok? Por eso ustedes ven que se desarrollaron algunos puertos nada más. Del territorio interno no se desarrolló nada, salvo la ganadería y la producción agrícola y mineral. Pero todo estaba en la costa. Eso lo ve Bolívar, eso lo ve Chávez, se dan cuenta de la posición geoestratégica de Venezuela y idean un momento, tenemos que tener un vínculo con los países de la región y tenemos que tener una posición de manera que podamos tanto relacionarnos con ellos como con África y Oceanía, de una manera directa. Que a eso es lo que vamos, inevitablemente. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la condición de los grupos corporativos? Que si bien es cierto, ellos manejan las finanzas mundiales y manejan el comercio mundial, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Que eso lo están perdiendo ese control. Fíjense ustedes que una de las cosas que indica que están perdiendo ese control es que están buscando oro en cualquier parte. De hecho, ya Argentina entregó partes de sus reservas de oro a la City de Londres. ¿Ok? Eso es un indicativo de que están desesperados buscando una sustentación de moneda porque lo que está planteando los BRICS van a ir a la realidad. Bueno, si eso es lo que vale tu moneda, ¿dónde está lo que lo sustenta? ¿Ok? Un poco lo que pasó, y yo siempre lo explico de una manera gráfica, en la crisis del 2008. La crisis financiera mundial del 2008, que es un hito importantísimo, que es la quiebra de Lehman Brothers. ¿Ok? ¿Qué ocurre en la quiebra de Lehman Brothers? Para que la gente entienda, yo se lo explico de esta manera. Hubo alguien que quiso ver su dinero en efectivo y no había. ¿Dónde está mi dinero? No, no hay. Lo que hay es dígitos en una pantalla. Eso originó la caída de Lehman Brothers y la quiebra del todo el sistema. De hecho, voy a ser enfático al decir que el sistema está quebrado desde entonces. Y eso quiere decir que desde entonces están imprimiendo en la Unión Europea y en los Estados Unidos dinero inorgánico. Los economistas venezolanos versados en el conocimiento nunca lo dicen. Siempre Venezuela es la que produce dinero orgánico. Estados Unidos no y la Unión Europea no. O en el peor de los casos te dicen, no, ellos pueden hacerlo porque ellos son ricos. Pero ¿dónde está la sustentación? Si vamos a la formalidad académica, ¿dónde está la sustentación de ese dinero? ¿Dónde está? ¿Qué lo sustenta? Una máquina de imprimir no puede ser una sustentación de dinero. Tienen que ser recursos que tengan un costo y una relevancia en el mercado mundial. Como el oro, que es, digamos, la base del asunto, o el petróleo en tal caso. Por eso ustedes ven que la política bolivariana de utilizar los recursos con un sentido político no era politizar, porque ciertamente el asunto es que tú puedes realizar una operación política y eso puede politizar los sistemas, es cierto,
Eso puede ocurrir. Pero la idea aquí era de darle un carácter geopolítico a los recursos. Y resultó positivo. Si no, no viene el asedio. El asedio viene porque fue positivo. Si hubiese sido negativo, no asedian a Venezuela. Fue positivo y la tuvieron que asediar para evitar que se desarrollara este sistema en donde el aspecto social y el aspecto productivo son tomados en cuenta a la par. Y entonces por eso se habla de socialismo del siglo XXI y no se habla de socialismo real ni de comunismo. ¿Que hay elementos del socialismo? Sí, hay elementos del comunismo, sí, pero también hay elementos del capitalismo y hay elementos del liberalismo también. Mucha gente dice, y lo he escuchado una y otra vez, neoliberalismo es igual que liberalismo. No, eso no es así. De hecho, hay una diferencia fundamental. Mientras el liberalismo concibe al Estado ciudadano, el neoliberalismo consigue al Estado mercantil, no ciudadano. Como les dije al principio, para ellos lo importante, para el Estado mercantil lo importante es que haya consumidores, no ciudadanos. Es decir, el Estado público, te dicen, el Estado paternalista. No, un momento, estás confundiendo el Estado público con el estatismo, son dos cosas distintas. El estatismo es lo que no permite dinámica económica, pero el Estado público sí lo permite. De hecho, vive de la dinámica económica. Fíjense ustedes cómo se van de un extremo a otro. Estado público no es estatismo. Estado público no es comunismo. Eso es un disparate. Eso simplemente funciona en la mediática, pero en la realidad no funciona. Entonces quiere decir que tú puedes hacer una acción emocional o irracional y eso va a traer consecuencias. ¿Ok? Porque fíjense, yo voy a darle prioridad a la periodista que está detenida y no voy a decir ni una palabra por la campaña de terror psicológico brutal que se empleó antes de las elecciones. Allí hay un sesgo que, digamos, ¿cómo vas a entender lo que ocurre aquí? Es imposible. De hecho, eso fue lo que vi en la exposición de Daniel Estulín con respecto a las elecciones. Un análisis muy malo porque justamente tanto la postura de Lula como la de Petro no dicen ni una palabra del proceder de la oposición destructiva y eso no es un buen análisis. Porque si no, no puedes comprender lo que ocurrió aquí. Es decir, no puede ser que tú me vengas a decir o a anular acciones que son determinantes del comportamiento de una sociedad simplemente porque no te conviene o porque tú tienes que desarrollar un discurso que no te conviene. Bueno, a la realidad le importa un pito eso, porque la realidad es tal cual es. Y digamos, ¿hasta cuándo va a haber manipulación? No lo sé. Lo cierto es que cada vez surte menos efecto. Y sobre todo surte efecto en los predispuestos, porque es un poco lo que tenemos que entender. No podemos predisponernos. Es decir, no podemos creer que Venezuela va a dejar de ser asediada, porque su posición es geoestratégica. Entonces, prácticamente lo que va a definir la posición de Venezuela es la definición mundial. Porque si no, siempre va a haber una disputa, puesto que si Venezuela vuelve a la línea hegemónica de Occidente, eso va a detener esta caída, la va a retrasar, lo que es muy peligroso, porque eso puede desencadenar una guerra de proporciones, bueno, inimaginables, lo peor. Y en ese sentido, pues, considero que Venezuela, independientemente de lo que haga, va a estar siempre en ese filo. Porque vayamos a la idea hipotética de que Venezuela se alíe con los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan el impacto que eso tiene ahorita a nivel internacional? Es la caída de toda una línea de trabajo.
que justamente va con la realidad, porque no estamos inventando nada aquí. África y Latinoamérica van a tener relaciones directas, y ustedes se acordarán de mí, van a tener relaciones directas y se van a ahorrar el chequeo del norte. Se van a ahorrar ese chequeo, lo que va a producir un superávit comercial que no van a poder controlar los grupos de control mundial. ¿Ok? Entonces, Venezuela, que es un elemento fundamental en ese nuevo acontecer mundial, va a estar siempre presionada para que o forme parte de un bloque o forme parte del otro. Ahí está la pericia de Venezuela de ver cómo hace para llamar a la sensatez y decirle, no, yo puedo estar con los dos siempre y cuando nos respetemos todos, que es en realidad la finalidad de la nueva comunidad internacional. ¿Ok? Bueno, eso en términos generales es más o menos lo que le puedo explicar en relación a la situación de Venezuela con los medios internacionales de control, porque son medios internacionales de control, que utilizan los medios de comunicación, utilizan la educación, utilizan la información y utilizan el comercio para dominar en el territorio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Chiti por esta extraordinaria exposición realizada el día de hoy. Yo creo que tenemos por lo menos 5 minutos para abrir el derecho de palabra por si hay alguna persona interesada en hacer alguna pregunta. Ah, el compañero Hernán me está levantando la mano. Sí, vamos a pasarle el micrófono a Hernán para que realice su pregunta de forma breve y la compañera Irama. Mira, gracias Ricardo por estar con nosotros y además de eso, por, por aclarar una vez más algo que nos venimos planteando como reto. Yo creo que es necesario efectivamente repensar la manera como hemos interpretado nuestra realidad en América y particularmente en Venezuela. Mucha gente, inclusive algunos compañeros, no terminan de entender que estamos en una revolución y que buena parte de todas las contradicciones que vivimos es precisamente por eso, porque estamos modificando la forma, cómo vemos y cómo actuamos frente a esta realidad. Comparto contigo plenamente la idea de un mundo multifocal, porque yo creo que en todos nosotros anida el temor que si fuese multipolar, entonces estaríamos saliendo de un polo a otro, ¿no? Eso es lo que se debate siempre en las conversaciones más comunes, menos especializadas. Bueno, pero es más, la gente del pueblo se lo dice a uno permanentemente, ¿no? Le dice, bueno, pero es que vamos a dejar a Estados Unidos para irnos para China o para irnos para Rusia, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos que comenzar a construir una visión propia de los países que tú bien lo tienes bien planteado allí. Yo ahora cuando tú dabas la explicación del por qué no nos comunicamos, y bueno, es una herencia del coloniaje al que nos han sometido, que todo tenemos que llevarlo a esa creación de los europeos que se llama Europa, por cierto, y bueno, y a esa otra creación que es Estados Unidos, y es inconcebible que teniendo inclusive las raíces que tenemos por obligación, porque a fin de cuentas, por esta sangre circula toda buena parte de la sangre africana también. Entonces nosotros para llegar a África, alguna vez si alguien ha volado para allá, sabe que tiene que dar no sé cuántas vueltas, pero tiene que llegar a Europa para poder llegar a cualquier país africano. Entonces, esto yo creo que es un debate que tenemos que plantearlo de esta manera sencilla como tú lo estás haciendo, Ricardo. Tú planteaste algo allí que nos toca a nosotros y tiene que ver con el tema de la educación, que es una de las cosas que más han hegemonizado. Nosotros en este momento acá en el INSE
muy pequeñito, estamos dando el debate sobre las teorías, las metodologías y los enfoques los enfoques hegemónicos, porque entonces, claro, si seguimos practicando una educación hegemonizada y colonizada como la que practicamos, también vamos a tener mucho más atraso para alcanzar las metas que nos proponemos. Y sí creo que ahí tenemos que ir creando las nuevas formas de comunicarnos, de intercambiar nuestros saberes y nuestras investigaciones, de manera que no tengamos que necesariamente seguir la lógica de la educación corporativizada, ¿no? Y el otro elemento, y con esto cierro, este, yo creo que es necesario dentro de este planteamiento de la educación, por eso que digo que tocaste es un tema que que nosotros debatimos a diario, ¿no? Y que tiene que ver con que tenemos que comenzar a transformar las riquezas, tenemos que aprender, mejor dicho, a transformar las riquezas que tenemos. Tú hablabas ahorita del neoliberalismo y el liberalismo y a mí me parece que aunque la comparación no es tan exacta como yo pretendiera, ¿no? Pero parte de este debate se dio en Venezuela al principio de la República, entre 1830 y 1850, y yo diría que fue el germen también que provocó posteriormente la guerra federal, porque bueno, era la misma contradicción entre la gente que creía en el planteamiento liberal, no neoliberal todavía, entre el planteamiento liberal y el planteamiento que ellos llamaban también conservador, pues, pero siempre han sido las contradicciones de las grandes clases, en donde además, tú agregas un elemento más, y ahora sí voy a cerrar. Hay un elemento más, el desdibujamiento de dónde aparecemos nosotros los proletarios en todo este rollo, ¿no? O sea, quienes producimos realmente la riqueza, que somos los trabajadores, dónde aparecemos en este panorama que evidentemente no estamos en ninguna parte y que lo anoté, o sea, ciertamente volvimos al siglo XVIII en materia del trabajo, porque prácticamente, y lo podemos evidenciar, es más, lo voy a dejar como un elemento. O sea, lo podemos evidenciar con esa gente que se ha ido de Venezuela, que se ha ido de Venezuela a trabajar como esclavos, no a trabajar como trabajadores, sino como esclavos. O sea, una nueva forma de esclavitud y que todos los que tenemos familiares en el exterior sabemos que eso está ocurriendo, ¿no? Y en cierta forma, y ahora sí me cierro, o sea, con ese desdibujamiento que ha tenido la ley que aprobó el comandante Chávez antes de morir, que es la ley orgánica del trabajo, y a la que tanto la burguesía ha pedido que la deroguen y que la hemos venido derogando en la práctica. Gracias, Ricardo, de verdad por la exposición. A mí, me hizo rememorar debates muy interesantes que se dieron a propósito de la construcción de los planes de la nación, cuando se planteaba, bueno, cuál proyecto de país de acuerdo a qué modelo de desarrollo. Y entonces se hablaba mucho de desarrollo endógeno, precisamente, ¿no? Y entonces en el escenario actual que tú dices, bueno, hay muchas incertidumbres y en este mundo multifocal, a mí me llama mucho la atención en el marco de los BRICS, que es además un área de investigación que venimos trabajando hace algún tiempo en Intersaber, que uno de los, digamos, de los modelos que se viene proponiendo son las alianzas entre ciudades, ¿no? Y precisamente para el tema de el bienestar, porque a veces no se habla tanto, como tú decías, de un modelo socialista puro, ni liberal puro, etcétera. Es híbrido, pareciera híbrido, ¿no? Pero que es muy interesante porque incluso también tenemos otra línea de investigación que es el de la de ciudades feministas, entendiendo ciudades feministas como ciudades de bienestar para toda la ciudadanía, donde digamos se rescata la idea precisamente del sentido público, de la construcción de políticas públicas de inclusión y cuidados para todos y todas, y de alguna manera sí tendríamos que tomar en cuenta en estas alianzas de nuevo orden multifocal que está surgiendo, sobre todo con los BRICS, que sí tenemos que tener como unos horizontes de socialismo, por decirlo así. O sea, vamos a entrar en convenios, en encuentros, en alianzas entre ciudades, pero siempre deberíamos, como desde el punto de vista
ético, filosófico de la Revolución Bolivariana, preservar que tenemos, bueno, digamos, unos horizontes de bienestar para toda la población. Entonces, ¿qué tipo de ciudades, qué tipo de intercambios, de alianzas con otros países, aunque no sea el hegemónico Estados Unidos y el, digamos, el mundo occidental, Europa, pero, o sea, existen riesgos en esa relación con China, con Rusia? O sea, ¿cómo nos planteamos nosotras esa relación? O sea, no es idílica. Sí me gustaría que tú nos conversaras tu apreciación con respecto a eso. Excelente. Muy bien, efectivamente, yo les diría a ustedes que lo principal de esta transición a la realidad, como yo le llamo, es la incertidumbre. Porque, como les digo, si analizamos bien la relación laboral en Rusia y en China, vamos a conseguir cosas no muy agradables. ¿Ok? Y esto es importante que lo veamos porque estos asuntos hay que tratarlos con los pies en la tierra. Y tenemos que comprender que en estos principios es donde nos tenemos que basar porque son relacionables y relacionados. Es decir, no puede haber riqueza sin condición laboral decente o positiva, pues. Por ejemplo, parece mentira, el derecho al ocio, el derecho al disfrute de una tarde libre. Eso en el mundo contemporáneo es idílico. Es idílico. ¿Y cómo va a ser idílico que tú en una tarde descanses? ¿Qué condición tenemos entonces como civilización? Y es lo mismo que tenemos que preguntarle a China, a Rusia, a la India y a Irán. Aunque en mi apreciación creo que Irán está como en mejores condiciones en las relaciones laborales. Tengo esa impresión, no lo puedo asegurar, ¿no? Pero hay un tema allí que tiene que ver con la religión que marca una diferencia. ¿Ok? Hay un aspecto espiritual en Irán que marca una diferencia con respecto a China y a Rusia y a la propia India, aunque parezca mentira, ¿no? En el sentido de que India es un país, entre comillas, místico. Es la idea que tenemos de la India, ¿verdad? Pero bueno, la realidad actual es tan compleja que eso no es tan así. ¿Ok? Y entonces es como tener claro que no podemos ir a ciegas. Y creo que hay conciencia de eso. Siento que hay conciencia de eso. De hecho, creo que además la política exterior de Venezuela es una de las más coherentes del mundo, que es otra cosa que parece que no sabemos, como siempre menospreciándonos a nosotros mismos. Pero la, la relación internacional de Venezuela, su posición diplomática es una de las más coherentes del mundo en este momento. Es impresionante la coherencia que tiene. Y les digo que yo algunas veces me pongo a leer los textos oficiales de las cancillerías o del Departamento de Estado, en el caso de Estados Unidos o de la Unión Europea, y siempre comparo los textos. Y oye, los textos de Venezuela suelen ser muchísimo mejores que los de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero muchísimo mejores. O sea, mejor concebido, mejor tratamiento de los conceptos y una visión más real de la situación que estamos viviendo. ¿Ok? Y eso te augura que vamos a tener, digamos, una postura que propiamente iremos perfilando, como bien decía el compañero, las revoluciones son procesos. Las revoluciones no son una llegada a la meta. Es un proceso continuo de revisión porque tú tienes que ir adaptándote a la realidad, que es un poco también lo que necesitamos en este contexto. Es decir, caso por caso, para decirlo en otras palabras. Caso por caso. Vamos a revisar caso por caso y allí tomamos las decisiones caso por caso. Creo que esa es la línea correcta en las relaciones internacionales y creo que Venezuela está clara en eso. Es la impresión que tengo, ¿sabes? Bueno,
Extremadamente agradecidos desde Intersaber, Centro de Pensamiento, Ricardo, por esta exposición que de verdad nos da muchísimas luces con respecto a nosotros como país y cómo nos vemos en el escenario internacional, justamente en esa dinámica, tal como lo establecías, que no es lo mismo hablar de política exterior o del escenario internacional en los años 90, hablar después de, incluso nos atrevemos a decir desde acá, después de que llega Chávez al poder e impulsa un nuevo, digamos, unos nuevos elementos en la geopolítica internacional. Por supuesto, el surgimiento de los BRICS en el 2010 nos dan también esos elementos para de alguna manera consolidar o aportar a eso que tú llamas un mundo multifocal. Bueno, por supuesto, esta es el primer conversatorio que tenemos con Ricardo. Habrá muchos más y bueno, nosotros los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Intersaber Centro de Pensamiento. Muchísimas gracias.